Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a un nuevo directo en Decíamos Ayer, donde trataremos a una serie de personajes en la historia de España, unos héroes, todo hay que decirlo, olvidados. Básicamente, pues fueron al final derrotados y como siempre dicen, ¿no? La victoria tiene muchos padres, pero la derrota siempre es huérfana. Y creéis conveniente en esta semana, ya mañana es el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, recordar a estas personas, recordar a aquellos que defendieron y fueron los últimos en defender los territorios de ultramar de España, de los rebeldes independentistas, Bolívar, San Martín, que al final siempre uno termina hablando de ellos, de Bolívar, de San Martín, de Manuel Belgrano, de todos estos rebeldes, y al final nos olvidamos de los que estuvieron del otro lado, que también fueron protagonistas de aquellos acontecimientos. Y para ello, no tengo mejor compañía que, primero, Efraín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aparte de enfermo, que ya no nos has comentado, ¿cómo estás? Bueno, bien, aquí sobreviviendo a una enfermedad de cambio de estación, pero alegre, contento de estar aquí una vez más con usted y esto no me lo podía perder por nada del mundo. Pues nada, Efraín, muchísimas gracias por el esfuerzo. Y también, el ya archiconocido también, a quien decíamos ayer, Emilio de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola Adrián, bueno, encantado de estar una vez más en tu canal de YouTube. Decíamos ayer, es todo un honor y más hablando de este tema tan interesante, ¿no? Como son aquellos héroes olvidados, ¿no? Que lucharon por España y en el lugar que están más olvidados justamente es en la misma España, ¿no? Así que bueno, y también compartiendo con un amigo de la casa de Venezuela Provincial como es Efraín Jorge, pues mejor imposible. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación una vez más. Sí, además, ya que lo has tocado ahí el dedo en la llaga, acá en España hay muchas estatuas, o muchas, bueno, hay estatuas a Simón Bolívar, pero tal vez a estas personas no. Y joder, estos fueron los que defendieron a España en aquellas tierras, lo cual Sí, es bastante curioso, lo digo. sí, totalmente de acuerdo Sí, contigo. Si existen plazas, parques, monumentos, calles para Simón Bolívar, para José de San Martín, para José Martí, para Miguel Hidalgo, ¿por qué no va a haber una plaza o un parque o una calle para estos que defendieron justamente España? Yo creo Ujú, que son más exacto. merecedores y ojo, que hay muchísimos de ellos, de aquellos realistas que no fueron perdedores, ojo, porque Pablo Morillo o Feliciano Ujú, Montenegro estuvieron en la guerra contra Napoleón en España y fueron victoriosos. O sea, yo creo que eso estos sí. personajes no solo fueron perdedores, fueron ganadores, estuvieron en otras guerras, en otras intervenciones luchando por España y fueron triunfadores. Y yo creo que merecen muchísimo más un reconocimiento estos realistas, los últimos de América, que justamente los que quisieron balcanizar el continente, ¿no? Ujú, es que es muy triste si uno se pone a ver que de verdad estos hombres, por una parte, la historiografía hispanoamericana los ha satanizado, ¿no? Los ha satanizado durante generaciones y la historiografía española los ha relegado al olvido, ¿no? Les ha dado la espalda y los ha condenado al olvido como si nunca hubieran existido. Entonces de todos los hombres que dieron su vida por España, yo creo que los realistas que lucharon en las guerras hispanoamericanas han sido los que han sido víctimas de una mayor ingratitud, ¿no? Que han sido peor tratados por el país por el que murieron, o sea, por España o por la hispanidad en general. ujú. Bueno, vamos a ¿Sabes? empezar bastante Sí, así. perdona, No, Emilio, por no, favor. perdona, Adrián. No, 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 por favor, No, Emilio. no, bueno, que sabes que es triste, Efraín, que en Uh -huh, Urica hay, o como decir, la tumba de Boves, pero es simbólica, ¿no? Y uh la última -huh. foto que yo vi de esa tumba estaba llena de basura, lamentable. Ostras. Sí, sí. Eso es en Venezuela, en el sitio donde murió Boves, en Urica. Pero bueno, lamentablemente la Ujú, historia a veces es desagradecida, ¿no? ujú. Pero, Sí, no, sí, bueno, pero por eso totalmente. estamos aquí convocados por nuestro comandante Adrián para Comandante en Sí, jefe. reivindicarlos, es re, comandante Che Guevara. Lo que te faltaba ya reivindic, decir. reivindicarlos ante el mundo, ante la hispanidad. Pues nada, sí, vamos a empezar bastante fuerte con una recomendación que me hizo Emilio, que ya Emilio está convocando ya para que vengan aquí a comentar si ven de patrias o que nos deseen la guerra a muerte.
Pero antes quiero agradecer a Jesús, que se ha hecho miembro del canal. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto, Jesús. Y nada, esperemos que te quedes aquí con nosotros mucho, mucho tiempo. Entonces, como decía Emilio, empezamos fuerte. Empezamos con esta publicación que hablas de Ángel Laborde. No sé si quieres introducirnos un poco quién es este personaje. Sí, bueno, bueno, primero, antes que nada, ¿por qué estamos poniendo esta publicación, no? Este es un artículo que yo publiqué ayer en Venezuela Provincial y bueno, como bien dicen, Ángel Laborde fue un experimentado marino de guerra de la Real Armada Española que en el año 1820 se le encarga la misión de prestar apoyo naval a las tropas realistas que se encontraban luchando en Venezuela, ¿no? Él es uno de los héroes, bueno, uno de los que luchó contra los republicanos en la batalla naval del lago de Maracaibo y que fue prácticamente la última batalla importante de la guerra de independencia. Pero lo cómico del asunto o lo importante del asunto es lo que me comentaron. Aquí A dice ver. Juan Carlos Rojas Medina lo siguiente. Ajá, pero si este militar era de los colonizadores, ¿por qué se le rinde pleitesía aquí? Están como locos. Esta vaina es para los patriotas. O sea, esto es importante. ¿Sabes por qué, Adrián? Porque muchos hispanoamericanos piensan que los realistas fueron en su mayoría peninsulares o canarios y por eso no Exacto. se sienten identificados con ellos. Y hay que decir que al contrario, los ejércitos realistas se componían en su mayoría de americanos o venezolanos. Bien decía Juan Germán Rocio, el quien es ideólogo de la independencia, cuando escribe a Bolívar en una carta en 1820 con angustia y desesperación, lo siguiente, lo cito. La España nos ha hecho la guerra con hombres criollos, con dinero criollo, con provisiones criollas, con frailes y clérigos criollos, y con casi todo criollo. Pero muchos dirán, ¿por qué, no? O sea, claro, estos criollos se sentían españoles americanos, o sea, ser venezolano para ellos es como hoy decir, soy canario, soy andaluz, etcétera, ¿no? Un provincialismo. Y a pesar Sí, que, sí, no, perdona. No, que te he interrumpido, Emilio, por favor. sí, y a pesar de que, bueno, los principales oficiales realistas de la guerra de independencia eran canarios o peninsulares, vemos también destacados criollos en la oficialidad. Lo que pasa es que, claro, la historiografía oficial lo oculta. Te puedo decir el caso de Feliciano Montenegro y Colón, que fue jefe del Estado Mayor de las fuerzas realistas en la batalla de Carabobo. Pedro Luis Inchauspe, que fue gobernador y jefe político de Coro, una provincia leal a España, o Narciso López, que fue comandante del regimiento de guías del general de la quinta división del ejército del mariscal Miguel de la Torre. También podemos hablar de los indígenas. Indígenas tenemos a José Celestino Centeno, que fue comandante realista, el cacique de Cantaura, José María Chaurán, que derrotó a Bolívar en la batalla de Cantaura, el indígena Dioniso Cionero, jefe de las guerrillas de los Valles del Tuy, el último realista, por cierto, en rendirse en Venezuela, 10 años después de terminada la guerra, o sea, imagínate, etcétera. Hay muchísimos casos, pero nómbrame un indígena famoso defendiendo y comandando las tropas republicanas. No hay ninguno, ¿no? Algunos dirán, bueno, el indio Vargas, pero el indio Vargas fue realista toda la guerra. Cambió de banda lo último, cuando ya la guerra estaba prácticamente perdida y Bolívar le ofreció cambiarse de bando. Eso sí, al año siguiente los republicanos lo asesinaron. Así paga la república, ¿no? Algo lamentable y como diría en Venezuela, chimbo. Pero bueno, el día de hoy, para no ser más largo, el podcast, yo hablaré y me centraré en 4 jefes realistas principales, que me imagino que Efraín tocará otros y Adrián otros, y también a lo mejor tocarán estos mismos, que son Domingo de Monteverde, quien acabó con la Primera República, con la llamada historiografía oficial como la Reconquista Canaria, pero apoyada por la mayoría de los venezolanos, de José Tomás Boves, quien acabó con la Segunda República y vencedor de Bolívar, y Pablo Morillo, el pacificador que mantuvo a raya a los insurgentes hasta que se fue a España, hasta que este se fue a España, y de Francisco Tomás Morales, quien estuvo desde el inicio de la guerra con Monteverde, fue el segundo de Boves y el último capitán general de Venezuela, fue el que firmó la capitulación realista luego de la batalla naval del lago de Maracaibo.
No sin antes quiero reconocer también la labor de otros oficiales como pueden ser Ángel Laborde, que lo acabamos de nombrar, Miguel de la Torre, que también lo nombramos, Juan Bautista Pardo, Francisco López, que fue decapitado por órdenes de José Antonio Páez y decapitado por el Negro Primero. Y bueno, no quiero acaparar el tiempo y Efraín me imagino que quiere decir otras cosas. Sí, antes de Efraín, y te voy a simplemente añadir algo que has dicho y muy interesante. En el Río de la Plata no solo eran los criollos los que fueron liderando la independencia, sino también que hubo españoles peninsulares en el lado rebelde, en el lado patriota, por decirlo de algún lado. Muchos que eran catalanes que habían participado para echar a los ingleses, de las invasiones inglesas, y que después se pasaron al bando rebelde. O sea, es que estaba todo muy mezclado. Y lo que iba a comentar cuando te interrumpí, en la batalla de Ayacucho, creo que está documentado de cómo los dos ejércitos, creo que antes de la batalla se encontraron, se abrazaron entre hermanos, se encontraron entre familiares, que se encontraron ahí mismo. Es decir, hay pruebas muy palpables de que fue una guerra civil, que peninsulares realmente había muy pocos. Entonces, Efraín, te paso para ti la palabra. Bueno, a mí me gustaría, entonces sí, con la venia de ustedes, me gustaría comenzar con un personaje, ¿no? Con José Tomás Bove, ¿no? Sin ánimo de acapararlo, porque yo sé que Emilio también tiene bastante que decir de él, porque también es fan de Bove, igual que yo, ¿no? Compartimos un poco de... Respecto a José Tomás Bove, fíjate tú, la reflexión que yo he tenido en la cabeza todos estos días antes de este podcast, que quería decírtelo a ti, a Adrián y a todo el público, si José Tomás Bove hubiese nacido siendo anglosajón, o sea, si en vez de haber sido hispano, haber sido español, hubiera sido anglosajón, seguramente tendría miles de películas, ¿no? Porque es un personaje de esos personajes que le encantan a un guionista de Hollywood, ¿no? O que le solían encantar a un guionista de Hollywood. O sea, en una típica película estadounidense, el personaje que es hecho, como dicen ellos, el hombre que es hecho a sí mismo, ¿no? Que viene de abajo, de la pobreza, que se convierte en un hombre más o menos exitoso, y entonces luego en una típica historia hollywoodense de acción o de venganza, de aventura, es víctima de una injusticia, de un crimen, de una tragedia que le destruye la vida, y entonces, a raíz de eso decide consagrarse a la venganza, ¿no? Decide consagrarse a la venganza y se convierte en un antihéroe o en un villano, entre comillas, y bueno, y en un personaje que va arrasando y dándole caña a sus enemigos hasta que luego encuentra también su trágico final definitivo, ¿no? Porque realmente la vida de Bob es una vida apasionante, ¿no? Él nace en Oviedo, en Asturias, el 18 de septiembre de 1782, ¿no? Y cuando tiene apenas 5 años se queda huérfano de padre, entonces la madre y las dos hermanas incluso tienen que trabajar de criadas para sostener la familia, ¿no? Para sostenerlo a él. Pero la madre con sacrificios y todo consigue mandarlo al Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía en 1794, con apenas 12 años de edad, entra a este Real Instituto y en los 4 años siguientes se forma, ¿no? Y ya cuando sale egresado de ahí, a los 16 años aproximadamente, sale para ser marino, ¿no? Es marino de la Real Armada Española y luego rápidamente pasa a la Marina Mercante. En 1803 vemos que obtiene la licencia de piloto primero y ejerce funciones en un barco de la Casa Comercial Española Pía y Portal, ¿no? Cuyos corresponsales en Venezuela eran Lorenzo y Joaquín García Joven, ¿no? Asturianos como él, ¿no? Ahí es donde llega entonces a Venezuela, como digo, trabajando para esta Casa Comercial Española como piloto de nave mercante, y entonces le surge el primer gran contratiempo en su vida, que es que lo procesan por contrabando, ¿no? Y lo iban a condenar, o lo condenan a 8 años de prisión, pero paradójicamente un abogado que llegaría a ser una figura ilustre del movimiento independentista, que es Juan Germán Rocio, lo defiende
y consigue que le conmuten la pena a destierro a la ciudad a la villa de Calabozo, ¿no? En la región de los llanos venezolanos, que como mencionamos una vez en el podcast sobre Bolívar, Venezuela, los llanos eran como el equivalente al salvaje oeste, ¿no? En versión Las Pampas de Argentina. venezolana, o las Pampas de Argentina, exacto. O sea, el llaneo era como el gaucho argentino o el cowboy, el vaquero estadounidense, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, claro, Boves va allá, hace su vida, porque le conmutan la pena y lo destierran allá, pero una vez allá, en esta región del interior de Venezuela, de la Venezuela profunda, con los llaneos, se adapta perfectamente a la idiosincrasia de la región, se hace un rico comerciante, tiene una pulpería, que era un negocio que en esa época en las poblaciones venezolanas era un poco de todo, ¿no? O sea, vendían alimentos, ropa, eran como una taberna, eran posadas, restaurantes, o sea, eran de todo, ¿no? Bueno, cuando estalla la guerra de independencia, Boves al principio se mantiene al margen de todo, ¿no? Se mantiene al margen de la guerra, aunque hay, según quienes dicen que pudo haber simpatizado con los independentistas, muchos otros no lo creen, con buenas razones. Más bien parece que era neutral políticamente, pero entonces en 1812 es cuando le juegan la mala pasada, ¿no? Que hay un primer arresto donde lo acusan de simpatías con los realistas, ¿no? Lo arresta el gobierno independentista de la Primera República, pero un amigo poderoso de él consigue que lo pongan en libertad, pero entonces después viene un segundo arresto porque dice que él está difundiendo noticias alarmistas sobre el avance del caudillo realista Monteverde, del que va a hablar Emilio, y en esta segunda ocasión que lo arrestan, ahí sí lo condenan a muerte por traición a la República, y bueno, le destruyen el negocio, se lo queman, se dice que una mulata con la que él vivía y con la que tenía un hijo, a esta mulata la asesinan, o sea, y en definitiva le destruyen la vida, pero ahí es cuando las fuerzas realistas que ocupan Calabozo, al poco tiempo lo ponen en libertad, ¿no? Para mediados de 1812, y entonces ahí es donde se incorpora al ejército realista y comienza su andadura, ¿no? Pues primero como un oficial, por supuesto, subalterno, aunque a comienzos de 1813 ya figura como comandante general de Calabozo, y a mediados de 1813 va a las órdenes del general Cajigal a repeler la invasión independentista por el oriente de Venezuela, pero a raíz de que la causa realista empieza a sufrir un descalabro, Cajigal lo envía a los llanos a reclutar hombres, ¿no? Y le da libertad de acción. Y ahí es donde ya Boves se convierte, podemos decir, en un caudillo, en un señor de la guerra independiente. Y a finales de 1813, a diciembre de 1813, consigue reconquistar Calabozo, ya ha levantado un ejército de 6.000 hombres. Antes de eso, en noviembre, había sacado el bando de Guayabal, ¿no? Donde expone su política llamando a la muerte de todos los traidores insurgentes y la confiscación de sus bienes para repartirlos entre los realistas, y se convierte ya en una figura carismática, casi se podría decir que mesiánica en la región de los llanos, ¿no? Atrayendo a la causa realista a todas las clases populares, ¿no? A los negros, a los indios, a los mestizos, o sea, a los pardos, a los blancos de orilla, con un discurso contra la aristocracia mantuana, que es la que sostiene la causa independentista. Y entonces ya para 1814 es cuando definitivamente se convierte en la piedra en el zapato para la Segunda República, ¿no? Para Bolívar y los demás caudillos independentistas, cuando en febrero de 1814 derrota precisamente a un oficial peninsular, un caso de estos que dijo Adrián, de un peninsular que trabajaba para la causa independentista, que era Vicente Campo Elías, lo derrota en la primera batalla de la Puerta a comienzos de febrero de 1814, y eso le permite la entrada a los valles de Aragua, ¿no? En una maniobra que ya ponía en peligro a la capital de Venezuela, ¿no? Después consigue sitiar a Bolívar en San Mateo durante un mes,
pero no consigue derrotar a Bolívar en ese primer momento, después es derrotado por Maíño, pero se repliega y vuelve a levantar un ejército de nuevo de miles de llaneos y vuelve a la carga y ya para junio de 1814 consigue, el 15 de junio de 1814, en la segunda batalla de la Puerta, le propina una victoria decisiva en contra de los patriotas, ¿no? Destruye prácticamente acá una paliza, exacto, destruye a casi todo el ejército patriota y pone a correr a Bolívar, que se salva de milagro, ¿no? Que sale huyendo con unos pocos hombres, unos pocos edecanes, consigue ponerse a salvo, ¿no? Y luego de eso, entonces ya la Segunda República se viene abajo, Boves sitia Valencia, la Valencia venezolana, la toma, llega a Caracas, pero ya a Caracas Bolívar se ha marchado con la emigración a Oriente, pero ocupa la capital y entonces va en persecución de lo que queda de los independentistas. Bolívar se tiene que exiliar porque sus propios hombres lo echan de Venezuela y entonces finalmente a finales de 1814 da el golpe de gracia en una sucesión de batallas que terminan con la batalla de Uica en el 5 de diciembre de 1814, en la que destruye casi todo lo que queda de las fuerzas independentistas, pero al mismo tiempo en esa batalla Boves, desafortunadamente para la causa realista, pierde la vida en esa batalla de Uica, en una acción, se dice que los escuadrones rompelíneas de las fuerzas independentistas, o sea que, pero fue una figura que realmente, porque un hombre que en apenas, ¿qué te digo yo? En apenas 4 meses consiguió poner contra las cuerdas a la Segunda República y en 10 meses, o sea, 6 meses más, ya consiguió totalmente destruir la Segunda República y llegó a amasar un ejército que se dice que pudo tener hasta 19.000 o 20.000 hombres, que se levantó fundamentalmente en base a lo que era una figura popular, carismática, romántica, que el primer gran caudillo popular de la historia de Venezuela. Emilio, no sé si quieres agregar algo más de Boves o pasamos a sí, otros no, personajes. de Boves. No puedo dejar de hablar de Boves. Pero bueno, antes de hablar de Boves, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. De los 4 personajes que me voy a centrar el día de hoy, que es Monteverde, Boves, Morillo y Francisco Morales, ¿qué tienen de común además de ser realistas y españoles? ¿Alguien me lo puede decir? Monteverde, Morales. No. Bueno, para la Ahorita estoy historiografía un poco... oficial, ellos son malvados, son malévolos, son asesinos, bueno. son el diablo en Lo peor. persona, ¿no? O sea, los 4 son malvados. O sea, no hay ni uno que se salve. Sí. Ni uno. Sí que sea. Ostras. Algo increíble, ¿no? Y en cambio, el otro bando, Bolívar, Páez, Sucre, no sé, Miranda, todos son buenos, son bonitos, bellos, hermosos. Ellos hacen la guerra con flores, no asesinan a nadie. En cambio, los otros son unos asesinos y son malvados, ¿no? Entonces, aquí vemos la manipulación de estos personajes que hace la historiografía oficial, no solo en Venezuela, en toda Hispanoamérica es igual con el bando realista. Y esto lo digo para que lo tengan presente, ¿no? O sea, sáquese ese chip de que hay buenos y malos, ¿no? En la historia todos son hombres con cosas buenas y con cosas malas, ¿eh? O sea, que quería poner eso bien claro antes de empezar de hablar de Boves. Pero José Tomás Boves es el chivo expiatorio favorito de la historiografía oficial venezolana. Es el máximo, es el Joker, ¿no? Y Bolívar es Batman para la historiografía oficial. Y entonces se le achacan las culpas del decreto a guerra, a muerte de Bolívar y los abusos republicanos. Dicen, no, esto fue culpa de Boves, entonces Simón Bolívar decreta la guerra a muerte y por eso es que los republicanos cometen abuso. Es cierto que hasta el año de 1814, que es el que aparece Boves y asume el bando monárquico como tal, ahí empiezan los excesos realistas, que ya habían sufrido las matanzas republicanas anteriormente, ¿eh? Pero José Tomás Boves también se le suele exagerar
sus actos y tiene una especie de leyenda negra. Al respecto recomiendo un libro muy bueno que se llama Boves vencedor de Bolívar, del historiador José Semprún, que desmonta esta leyenda negra. Pero tenemos que hacer una pregunta: ¿por qué Boves actuó como sanguinario? Y es que sobre todo a Boves le violaron y asesinaron a su esposa durante la guerra muerte. O sea, ¿qué te puedo decir? Se le hizo algo muy grave. Entonces no podemos decir, no, qué malvado es Boves. Pero veamos los antecedentes de Boves. José Tomás Boves, como bien dijo Efraín, llegó muy joven a la Capitanía General de Venezuela, procedente de Asturias, a pesar de amasar un respetable patrimonio como comerciante en los llanos. Fue rechazado por la aristocracia criolla venezolana por sus orígenes humildes y su profesión, que era pulpero. Lo que la historiografía oficial suele señalar como un blanco de orilla, ¿no? O sea, un recién llegado. Y contrajo nupcias con la mulata María Trinidad Bolívar, como bien dijo Efraín, quien le dio un hijo que es bautizado como José de Trinidad Bolívar. Al estallar la guerra de independencia en el año de 1810, se mantuvo indiferente a los bandos y continuó ejerciendo labores en su pulpería y mercería. Para el año de 1812, las tropas republicanas comandadas por Antonio Nicolás Briceño, el Diablo, este es el republicano, tomarán la población de Calabozo, y Boves, por su condición de peninsular, fue acusado de monárquico y traidor a la República y sentenciado a muerte por Briceño, quien es fiscal militar de la Primera República. Y Boves es sometido al escarnio público. Se dice que recibió latigazos y humillados por personas a quien él mismo le había tendido la mano anteriormente. Y bueno, al día siguiente los insurgentes saquean e incendian la pulpería que es propiedad de Boves. Su mujer fue violada y asesinada terriblemente delante de su hijo. Algunas versiones señalan que fue asesinada al serle introducido un palo por la vagina. Así de horroroso fue. Y posteriormente, el 20 de mayo de 1812, es liberado por los jefes realistas Eusebio Antoñances y Antonio Ciasola cuando entran con sus tropas a Calabozo. Desde entonces, el comerciante se convirtió en militar e inició su carrera en las filas realistas, uniéndose a la columna de vanguardia del ejército de Domingo Monteverde bajo el mando de Antoñances, ¿no? Son otros realistas. A partir de ahí, no tendría contemplación con los ejércitos republicanos y será venerado por las tropas llaneras, como bien dijo Efraín, convirtiéndose en un verdadero caudillo, teniendo un papel fundamental en la guerra de independencia en Venezuela. Pero algo muy importante de Boves, chicos, es que hay poca documentación que sustente su vida y sus acciones. La mayoría de obras que hay por ahí son novelas que no están basadas en la realidad, como las de Herrera Luque o las de Arturo Uslar Pietri. Muchos de los biógrafos de Boves se complacen en una curiosa descripción del jefe realista, consciente o no, aparentada, digamos, con López de Aguirre, ¿no? Prácticamente. Una locura en diversas formas, crueldad que suponen gratuita y actuación de un interés personal, ¿no? El biógrafo de Boves, Bermúdez de Castro, señala acertadamente que todos los que se han ocupado de su figura no son sino detractores, lo que es cierto, con las consabidas excepciones, pero es necesario decir que en general no ocultan su posición previa ante el personaje y no utilizan la insidia, como ocurre en otros casos análogos en el bando republicano, ¿no? Que siempre Bolívar es bello y es hermoso, ¿no? Pero no, Boves es la bestia. El terror. Arturo Uslar Pietri lo llama Atila y Juan Vicente González el monstruo Amó. Juan Uslar, que es hermano de Arturo Uslar Pietri, también dice mucha ficción sobre Boves, como no ser partidario realista sin tener base, no hay documentación que sustente eso, y para ello emplea como único soporte el memorial del capellán Llamosa, como la mayoría de otros biógrafos e historiadores. José Ambrosio Llamosa, para quien no sepa, viaja a España para presentar un memorial al rey Fernando VII, fechado en Madrid el 31 de julio de 1815. Él era el capellán del ejército de Boves, pese a que el testimonio de lo que pudo ver constituía pues una visión excepcional de cómo se desarrollaron los hechos. Está ahí. Es significativo que se aprecian muchas inexactitudes, contradicciones, ingenuidades y exageraciones, que en aspectos respondía a los propósitos de poderosos críticos de la actuación del
asturiano, ¿no? O sea, hay interés político, ¿no? Y tanto en América como en Madrid. Y el informe, curiosamente, fue rechazado por la Corte. O sea, que no se puede tomar como algo cierto porque fue rechazado por la misma Corte en Madrid. Y el rey es que tenía demasiadas incongruencias. Y es tan así que Boves sería ascendido por Fernando VII en 1819, 5 años después de su muerte, al rango de brigadier general de los reales ejércitos de su majestad. Hay que señalar que Llamosas presenta ese informe al rey como providencias más urgentes a tomar para la pacificación y reconstrucción de la provincia mártir de ultramar. O sea, está desesperado por la situación en que se vive en Venezuela y por eso exagera también mucho en el informe, ¿no? Pero la realidad es que la vida de Boves está más llena de mitos que de certeza. Es una total interrogación, ¿no? La vida de José Tomás Boves. Pero por lo que entiendo más bien, tal vez porque no se investigó, porque lo que comentas es, prefieren caricaturizarlo como el malo de la historia para elevar aún más a Bolívar. Pero vamos, a mí, por lo que habéis contado en Efraín y lo que has contado tú, la vida de Boves es que se me asemeja mucho a la película Gladiator, o sea, es máximo, o sea, pasa que no consigue el objetivo final de Es que, matar al emperador, en este caso matar a Bolívar, y conseguir es su que venganza. Sí, lo que Efraín quiere pasa decir es algo. que, no, que lo que pasa es que hay que tener en cuenta que este hombre, antes de entrar en la guerra, de entrar ya definitivamente en la guerra, este hombre era un ciudadano de a pie, ¿no? Era un hombre común y corriente, ¿no? Un simple ciudadano de a pie, bueno, un comerciante notable en la relativamente pequeña localidad donde él se desempeñaba. Era un comerciante notable, pero a fin de cuentas es un comerciante, una persona normal, ¿no? Entonces, de repente, de la noche a la mañana, se convierte en un oficial y también de la noche a la mañana, casi se podía decir, se convierte en un personaje famoso, ¿no? Pero entonces, claro, ¿qué pasa? Conocemos más su vida es a partir de que ya se convierte en este personaje bélico, ¿no? En este caudillo o señor de la guerra, se podría decir. Pero su vida anterior, su vida previa como ciudadano, persona normal, por eso es que está llena de bastante oscuridad, ¿no? Porque tomando en cuenta la época, el contexto y que es una persona normal, entonces no es como ahora que vamos a ir a Instagram o a Facebook y nos enteramos de la vida de cualquier persona común y corriente como nosotros, por ejemplo, que hacías tú hace 20 años. Entonces, bueno, y si esto ocurre con otros personajes de la historia, por lo menos a mí me viene a la mente el famoso caudillo aquel escocés William Wallace, el de la película de Mel Gibson. Bueno, cuando tú te pones a ver, a buscar la verdad histórica sobre William Wallace, te encuentras algo igual o peor, o sea, que es más lo que no se sabe que la certeza, ¿no? Que lo que realmente se sabe. Bueno, entonces con Boves pasa un poco eso. Entonces Boves, lo que sí llama la atención es que es como dice Adrián, se podría comparar con el personaje ficticio de Gladiator, de Gladiador, o se podría comparar con el personaje histórico, pero también oscuro de William Wallace. Y por eso que yo decía al comienzo de todo esto, que si hubiese tenido la suerte, entre comillas, para que nadie se ofenda, la suerte de haber nacido anglosajón, le hubieran dedicado sobre 200.000 películas. O sea, y cuando Mel Gibson hubiera visto la vida de Boves, hubiera dicho, qué vida de William Wallace de mierda, si esto está 1000 veces mejor. Claro, claro, porque tiene todos los ingredientes. Un tipo normal que se alza de la pobreza, se hace más o menos rico, tiene una familia y tal, vienen los villanos, le destruyen la familia de la manera tan horrible que ha relatado Emilio, sí, la muerte de su mujer y todo, la injusticia, y entonces solo convierte en un vengador, como que si fuera Charles Bronson en las películas aquellas de Vengador Anónimo o Justicia. Entonces,
se convierte en un justiciero, en un vengador, pero y así pasa la historia, en un caudillo que, bueno, que efectivamente consiguió derrotar a Bolívar, porque Bolívar era dictador de Venezuela en la Segunda República y el que lo derrocó fue Boves. El que destruyó la causa independentista de la Segunda República fue Boves. Y entonces cuando Boves muere en la batalla de Uica, lo que quedaba de los independentistas era un pequeño grupúsculo que su lugarteniente, el que también lo ha mencionado Emilio, Morales, su lugarteniente terminó de destruir ese pequeño núcleo que quedaba y con eso ya toda Venezuela quedó conquistada o pacificada, a excepción de la isla de Margarita, ¿no? Entonces sí tuvo una victoria, lo que pasa es que esa victoria sabemos que no se prolongó en el tiempo porque después los independentistas volvieron ya a la carga y desafortunadamente ya no tenían enfrente a un Boves para contenerlo, ¿no? Y un Pareció Boves que Morillo, además... que también Morillo tiene leyenda negra. Ahora vamos con Morillo también. Pero la capacidad que tenía ese hombre, y es una cosa que llama la atención en la guerra de independencia, sobre todo en Venezuela, pero también en el resto de Hispanoamérica, es que la llevaron a cabo hombres que no eran militares profesionales, porque Boves había tenido un breve paso por la Armada, pero por la Marina de Guerra, pero no por el Ejército de Tierra, y era un comerciante, había sido un piloto de barcos mercantes y tal, y sin embargo mostró un talento innato y sobre todo ese enorme carisma que tenía que cuando se quedaba sin tropas no pasaba mucho tiempo antes de que levantara un nuevo ejército de miles de hombres, porque la gente lo seguían allá donde iba como, bueno, como un caudillo de masas, como un hombre que logró movilizar a todo el pueblo a favor de la causa realista. Bueno, ya creo que Boves dejamos el listón súper alto. William Wallace, Gladiator. Vamos a ver el siguiente, a ver si consigue mantener el listón. Emilio, empezamos. Sí, bueno, yo creo que el siguiente tiene que ser Monteverde, porque Monteverde es el líder realista que derrotó a la Primera República, ¿no? O sea, por orden cronológico, tendría que ser Monteverde, ¿no? Y hay que decir que España... Vino antes que Boves, sí. ¿Cómo? No, que venía antes que Boves. Lo que pasa es que yo me eché un salto cronológico, pero que él venía antes que Boves. Sí, claro, por eso. Él es el que derrota la Primera República. Boves es el que derrota la Segunda. Exacto. ¿Hola? Creo que se cortó, no sé. No, se escucha perfecto. Sí. Ah, vale. Sí. Bueno, hablando un poco de Domingo de Monteverde, ¿no? O sea, hay que decir que España no envía tropas a Venezuela sino hasta el año de 1812. O sea, 2 años después del 19 de abril, ya los republicanos estaban invadiendo todas las provincias que se mantenían leales a la corona española, como era Coro, como fue la ciudad de Valencia, etcétera. Estaban decapitando gente en la Plaza Mayor de Caracas, haciendo todas estas cosas sangrientas, ¿no?, que se hacen en la guerra. Y bueno, España envía al año de 1812 tropas a Venezuela. Y a poner orden al caos republicano, ¿no? Al mando, y ponen a Monteverde al mando de una compañía muy pequeña de 120 soldados de infantería de marina y 3 oficiales que desembarcan en Coro procedente de Puerto Rico, ni siquiera las mandaron de España, sino de Puerto Rico, y desembarca el 12 de febrero de 1812. Y según el diplomático español Mariano Torrente, en esos momentos los independentistas tenían en Caracas 5.000 hombres, en Barquisimeto 1.000, en Guayana 2.500 y en Valencia entre 1.500 a 2.000. Y hay que decirlo, Monteverde sale victorioso con el apoyo de la población local. O sea, muchos dicen, no, que la reconquista canaria, pero es que la población local, sobre todo los pardos, los mestizos, los indígenas, apoyan a Monteverde. Sobre todo los humildes. Y en 1812, Monteverde restablece la autoridad española y no es de extrañar que se produjeran reacciones populares cada vez que entraba en una ciudad, con gritos de viva el rey, muere el mal gobierno, como ocurrió en Margarita, ¿no? En la isla de Margarita. Algunos llaman tirano también a Monteverde por no cumplir su palabra de respetar
la inmunidad en la capitulación de San Mateo en el fin de la Primera República. Cuando hablamos de esta inmunidad es a la de Miranda, ¿no? Cuando lo metió preso. Pero como decía el regente de la Real Audiencia de Caracas, el dominicano José Francisco Heredia, a Monteverde se le puede acusar de meter gente presa, pero nunca de asesinar. O sea, este es un tipo que metía preso a la gente, no mataba a nadie. Muchos historiadores le achacan excesos, pero es falso. La prueba es sobre todo un juicio que está en el antiguo Fondo Judicial de Venezuela entre el Marqués del Toro y su mayordomo Agustín Delgado por sus salarios, ¿no? El Marqués del Toro aducía para no pagar los salarios violencia en la guerra, ¿no? Que los realistas me destruyeron todas mis propiedades y me dejaron pobre, yo no puedo pagar los salarios. Pero resulta que los testigos que van al juicio declaran excesos, pero es a partir del año de 1814 cuando inicia la guerra a muerte, o sea, excesos de parte del lado realista, ¿no? Y nunca citaron fechas anteriores. No se ajusticia a nadie sin debido proceso. Y bueno, para más información de este tema, recomiendo el libro de la Guerra a Muerte, Bolívar y la campaña admirable del historiador Manuel Hernández González. A los cabecillas republicanos se le enjuició y son llevados a España presos, entre ellos, como dije, Miranda o Rocio, y a Bolívar y Antonio Nicolás Briceño, o sea, el diablo Briceño que antes lo nombramos con lo que le hicieron a Boves. A estos se les da un pasaporte para escapar de Venezuela por entregar a Miranda. O sea, qué tirano, qué asesino. Es Monteverde, ¿no? Que da pasaportes y lleva gente presa al exilio, ¿no? O sea, totalmente muy diferente al relato oficial que se escucha en Venezuela. No sé si Efraín quiere decir algo. No, bueno, agregar solamente sí que Monteverde era un oficial naval, ¿no? Un oficial naval Sí. que le toca por estas circunstancias, le toca asumir el mando de un ejército de tierra, siendo precisamente él un oficial de barco de la Marina, le toca asumir el mando de un ejército de tierra y lo llamativo del caso de Monteverde, como mencionamos aquella vez en el podcast sobre Miranda, que Monteverde se convierte en el verdugo, entre comillas, ¿no? En el verdugo militar de Miranda, ¿no? Una cosa que sobre el papel o en principio parecía insólita, ¿no? Porque se supone que Miranda era el gran militar profesional, ¿no? Militar de carrera del ejército real español, ¿no? Después estuvo recorriendo Europa formándose con ejércitos de toda Europa y había sido general incluso del ejército revolucionario francés en las guerras de la revolución y había luchado contra austriacos y todo esto. Y el gran Miranda, bueno, el que se suponía que era el gran Miranda, sufre una paliza a manos de este oscuro y humilde oficial naval, como yo decía aquella vez. Es como que a Mbappé le dio una paliza a uno de nosotros, ¿no? Una cosa que sobre el papel no se entiende, ¿no? Pero fue así, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me llama más poderosamente la atención. Y bueno, y ya como anécdota personal, ya al final de su carrera en la guerra de Venezuela fue la forma tan trágica en que salió de escena después de que incluso en un combate fue herido de una gravedad tan grande que prácticamente sí perdió la mandíbula. O sea, la mandíbula se le desprendió y eso fue horroroso y así tuvo que vivir los años que le quedaron de vida. Sí, yo por lo que entiendo, porque siempre que hablamos del proceso, la guerra de independencia en el norte de Sudamérica, siempre es fecha clave guerra-muertes. Eso fue un momento clave, o sea, como que antes de Cristo y después de Cristo, o sea, antes de guerra-muerte y después de guerra-muerte, porque ahí fue cuando estalló todo y se fue todo, como se dice, se fue todo de madre, o sea, fue un descontrol y empezaron todas estas barbaridades, porque por lo que cuenta Emilio con Monteverde y después, bueno, con Boves, antes de ese punto, los realistas tratando de llevar una guerra como se llevaba la guerra a Europa, se rendía el ejército, se tomaban prisioneros, no había estos fusilamientos indiscriminados, o sea, una guerra
bueno, que siempre cuando uno lee un libro de guerra en Europa es la guerra que se hacía en ese momento. Siempre es caer en la Claro. guerra a muerte cuando hay un punto de inflexión en ese proceso. No Bueno, sé si... ojo, que Sí, Mm, la guerra a muerte es desde el primer momento, cuando declararon la independencia el 5 de julio de 1811, a los ujú, pocos días la gente de Sabana del Teque, que es un pueblo que queda a las afueras de Caracas, salieron a protestar, ¿no? ujú, Comerciantes canarios y gente del pueblo, y a gritos de viva el rey y tal, ¿no? Porque no querían la independencia. Y el gobierno republicano manda gente a, a caerle a palos a estos manifestantes, y a los cabecillas se los llevaron presos y los decapitaron en la Plaza de la Trinidad de Caracas. Y a los pocos meses asedian Valencia y hay más de 2.000 muertos, eh, según, eh, según ujú. documentación de la época, fuentes primarias de la época. Desaparecieron más de 300 realistas que fueron presos en Caracas, fueron asesinados. O sea, desde el primer momento vemos que la guerra es Sí, totalmente la- sangrienta. es brutal. sí, pero, Ujú, o sea, en la Primera República es verdad, en la Primera República ya los independentistas eran bastante sanguinarios, como dice Emilio, pero ya cuando va a comenzar la Segunda República, ¿no? Con la campaña admirable de Bolívar cuando invade desde la Nueva Granada a Venezuela para iniciar la Segunda República, y es cuando se implementa el plan que se conoce oficialmente como la Guerra a Muerte, ¿no? Que el ideólogo, el que crea ese plan es el Diablo Briceño, o sea, Antonio Nicolás Briceño, y ujú. Bolívar adopta el plan con entusiasmo, ¿no? Porque ese tipo, o sea, Briceño, está inspirado por lo que hicieron los rebeldes, los revolucionarios haitianos en Haití cuando masacraron Es a que, los es que blancos justamente franceses y por eso todo eso. pues justamente por eso se Bueno, da el decreto de guerra a muerte, porque Bolívar piensa que separando Uy, ahí sí que tenemos, bueno, ahí hemos perdido a Emilio. La guerra a muerte le llevó a bueno, Emilio ya. Lo hemos perdido. bueno, pero para seguir como lo que yo decía, que el Ujú, Diablo Briceño, inspirado por lo de Haití, formula un plan para exterminar a todos los peninsulares y los canarios que viven en Venezuela, y de esa manera, como estaba, que era lo que quería decir Emilio, Ay, era aquí sembrar, y regresé. sí, exacto, Aquí sembrar estoy. el odio en la sociedad venezolana. sí, Emilio. Ahora te hemos Estoy de recuperado, nuevo sí. aquí. Perdón, se Sí. cayó la conexión un ratito. No, no pasa Bueno, nada. lo que había dicho antes, él, por eso es que hace el decreto de guerra a muerte, de separar españoles y americanos, para lograr el apoyo de los americanos, y cosa que no consiguió, porque los americanos realistas siguieron apoyando la causa realista. Eso era Ujú. todo. Vale, pues ya tenemos Monteverde. Pobre hombre, tiene un final muy... Ahora hemos perdido a Efraín. Esto de la guerra a muerte está maldito. Bueno, Entonces, bueno, Monteverde, es que al final, los finales de todos estos realistas son más o menos similares, acaban bastante mal. sí, Entonces, Pablo Morillo sería el siguiente. Ahí hemos sí, recuperado a yo creo Efraín. que sí, cronológicamente, Pablo Morillo, ¿no? Quien es el que inicia toda esta batalla contra la Tercera República. Pero vamos a hablar un poco de Pablo Morillo, de sus orígenes, ¿no? Él es hijo de Ujú, campesinos gallegos y nació en el pueblo zamorano de Fuentesecas el 5 de mayo de 1775. Es Tauro como yo, ¿no? Y bueno, de niño trabajó como pastor y con 13 años se alistó como soldado en el Cuerpo de Infantería de Marina. En 1805 participó en la batalla de Trafalgar y luego participa en las guerras napoleónicas, donde se convierte en un héroe y es ascendido a general en 1811. Fernando VII lo designó a América para hacer frente a la insurrección independentista, ¿no? Todo este caos que ya hemos hablado y citaba antes. ujú, Bueno, el rey dice, bueno, Pablo Morillo es un excelente militar y este es el hombre que va a acabar con esa insurrección, y por eso es que se le llama el pacificador, porque él va con el objetivo de pacificar, ¿no? Y bueno, y es ascendido en general, como yo dije, bueno, no, se le da hasta un título nobiliario al conde de Cartagena, ¿no? Por todo lo que hizo.
Y bueno, Fernando VII lo destina a América para hacer frente a la insurrección independentista. Llegó el 7 de abril de 1815 a la isla de Margarita, donde comenzó sus acciones militares y políticas, que como dije, llamó la pacificación de Costa Firme. Las instrucciones de Morillo eran conseguir la paz aplicando todos los medios de dulzura. Textualmente lo decía así Fernando VII, y que se publicasen indultos, perdones y olvidos generales de lo pasado. Eran las órdenes del rey. Y bueno, las órdenes recibidas por Morillo y su historial previo durante la guerra napoleónica en la península dejan en clara su profesionalidad y ponen en tela de juicio esa leyenda negra que sobre él se vertió en la historiografía americana, porque no solo en Venezuela, en Colombia también tiene muy mala fama Morillo, ¿no? Y Morillo llegó ofreciendo reconciliación de parte del rey de España a América. Y bueno, el historiador González Quintero Saravia señala lo siguiente: la isla, está hablando de Margarita, la isla fue de los primeros enclaves ocupados por la expedición de Morillo en tierras venezolanas, y allí, en contra de la opinión de los principales líderes realistas venezolanos, perdonó a Arismendi. Arismendi es un republicano muy sangriento, por cierto. Perdonó a Arismendi y a sus hombres por su pasada rebelión. Cuando Morillo se marchó a Cartagena de Indias, recibió la noticia de la sublevación de la isla de Margarita y del asesinato de toda la guarnición española de la plaza. Es a partir de ese momento cuando Morillo empezaría a aplicar una política de represión. En efecto, Arismendi, tras la rendición de las tropas realistas, las pasa a cuchillo. Y por esta mala experiencia, Morillo no ofrecería más perdón, pero a los líderes insurgentes, con los civiles no se metía. Bueno, con todo y eso, Morillo nunca ejecutó a los prisioneros insurgentes extrajudicialmente. Siempre se les hizo juicio, algunas veces hasta él mismo les provee un abogado. Morillo fue un militar competente. Entre 1815 y 1820 mantuvo el territorio libre, rechazando las incursiones republicanas. Su regreso a España luego del armisticio supuso un golpe mortal al realismo de ganar la guerra, hay que decirlo así. Inclusive, Morillo tiene, además de ser un buen militar, también fue un buen gobernante. Voy a citar al historiador colombiano Pablo Victoria, que tiene en su libro de terror bolivariano una muy buena cita sobre esta faceta de Morillo. Cito a Pablo Victoria. Don Pablo Morillo continuó abriendo caminos, pavimentando plazas y devolviendo su antigua fisonomía a la capital del nuevo reino, Bogotá. Con los presos que no fueron condenados a muerte, restableció la justicia y los tribunales civiles y prestó atención al desarrollo del reino. Fomentó la sanidad pública, creó escuelas y dio instrucción gratuita a los hijos de los mendigos, así como a los huérfanos. Hizo construir el puente de Carmen, que un día 1828 proporcionará escondite a Bolívar para liberarse de los que quisieron asesinarlo. Aquí, bueno, yo incluyo que también construyó un puente en la ciudad de Valencia, Venezuela, que tiene su nombre, Pablo Morillo, y hoy en día se puede ver esta infraestructura, este puente, ¿no? Y bueno, Morillo complementó todas estas medidas con el esfuerzo para hacer renacer la confianza pública, la seguridad y la prosperidad, la reanimación del comercio y la agricultura, la seguridad ciudadana y la abolición de las medidas arbitrarias de los revolucionarios. Se comenzaron a abrir nuevas rutas de comunicación y comercio, se repararon las antiguas, se construyeron puentes y se levantaron hoteles en los caminos. Atendió a los pobres, a los huérfanos, a los niños y a los mendigos. O sea, a Monteverde, a Morillo, su principal objetivo fue eso: restablecer el orden y la cotidianidad con que se vivía antes de la guerra. Eso fue lo que Morillo quiso implementar desde el primer momento y las mismas órdenes que él tenía desde la península, ¿no? No sé si Efraín quiere agregar algo. Yo creo que, bueno, aquí por primera vez, esto es histórico, por primera vez aquí decíamos ayer en un podcast, yo creo que tengo una opinión un tanto diferente a la de mi amigo Emilio en lo que respecta al tema de Pablo Morillo.
yo, por supuesto, yo no cuestiono lo que él dice, sí que fue un buen gobernante, o sea, la parte de las obras, desde luego no cuestiono su valor, no cuestiono su patriotismo, su entrega y todo eso, pero mi cuestión es referida sobre todo a la eficacia que tuvo Morillo, porque voy a explicar por qué. Cuando Morillo llega, como bien dijo Emilio, llega primero a Venezuela el 7 de abril de 1815 a Carupa, ¿no? Cuando llega a Venezuela, Venezuela ya está pacificada prácticamente, o sea, ya está conquistada, que había sido precisamente por obra de Boves, ¿no? Fundamentalmente de Boves y en menor medida de otros caudillos realistas con Morales rematando la tarea, ¿no? Entonces cuando Morillo llega a Venezuela, la única parte de Venezuela que todavía estaba controlada por los independentistas era la isla de Margarita, ¿no? Que como No, bueno, relató y Emilio, Sucre, la parte del oriente también estaba a manos de los patriotas. no, porque ya, acuérdate que Morales había derrotado en la quinta batalla de Matuín, que No, vino Maturín, no, después te de estoy la... hablando de Sucre, la parte de Paria, de Araya, de Cumaná, toda esa zona se mantenía en manos rebeldes. Yo tenía entendido que no, bueno, el caso es que casi toda Venezuela estaba ya pacificada cuando Morillo llega a Venezuela. Tanto así que no se detiene mucho tiempo en Venezuela y sigue a Nueva Granada, porque en Nueva Granada sí que había mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Entonces, en Nueva Granada sí que la conquista y la pacifica Morillo, entre otras cosas con el famoso sitio de Cartagena desde agosto a diciembre de 1815, ¿no? Que ese sitio de Cartagena fue crucial para derrotar la causa independentista en ese momento en Nueva Granada, lo que es la Colombia actual, por supuesto. Y luego al año siguiente, ya en mayo de 1816, Morillo entra a Bogotá y culmina la reconquista de Nueva Granada. Pero ¿qué ocurre? No pasa mucho tiempo cuando ese mismo 1816 que Morillo entra a Bogotá, ya Bolívar vuelve a Venezuela con la expedición de los Cayos, ¿no? Y entonces comienza la lucha de nuevo en Venezuela para la Tercera República, para implantar la Tercera República. Al año siguiente, en 1817, se produce la campaña de Guayana, ¿no? Bueno, no, que en realidad comenzó en octubre de 1816 y culminó el 17 de julio de 1817, que como bien sabemos culmina con la conquista de toda la provincia de Guayana por parte de los independentistas, o sea, con lo cual ya se pierde todo el sur de Venezuela, ¿no? Y se había perdido gran parte del oriente. Entonces esa situación es la que motiva a Morillo a volver urgentemente de Nueva Granada a Venezuela en 1817 porque ya se había perdido una gran parte de Venezuela que había caído de nuevo en manos independentistas. Pero todavía la cosa sigue sumando porque ya en 1819 se produce la campaña libertadora de la Nueva Granada del 27 de mayo al 10 de agosto de 1819, en la cual Bolívar conquista la mayor parte de la Nueva Granada, ¿no? O sea, entonces, con eso tenemos que ya cuando, para el momento, para comienzos de 1820, cuando se suponía que en España debía zarpar la expedición esta que no zarpó por el pronunciamiento de Riego, ya para ese momento la mayor parte de Venezuela y la mayor parte de la Nueva Granada ya habían sido reconquistados por los independentistas, estando todavía Morillo al mando de la fuerza realista. Ahí O sea difiero contigo, pero... No, pero es que no es cuestión de diferir, Emilio, sino es la realidad. O sea, ya había perdido, los Ya, independentistas habían ¿cuántas ciudades conquistado. importantes tiene Guayana? No, bueno, pero, ok, Una bueno, sola, pero Angostura, si no nos tiene vamos, más. sí, pero, bueno, pero y en el oriente, En el pero oriente todavía aparte, estaba la guerra cuando se va a Morillo. pero, no, pero lo de la Nueva Granada, sino después de Boyacá y todo esto, la Nueva Granada se había perdido. Se había Sí, en perdido Bogotá, pero casi. estamos hablando de Venezuela. Bueno, no, pero es que son las dos cosas, porque él tuvo influencia en las dos zonas, en los dos Pero bueno, territorios. O sea, antes bueno, de pero irse Morillo,
a España, a la península, que él pidió la baja un montón de veces, él se quería ir, hay que decir eso. En Colombia, la Nueva Granada, el sur, lo que es toda la zona de Pasto, y todo el norte también, Santa Marta, Cartagena, toda esa zona seguía siendo realista. Lo único que se había perdido era Bogotá. Pero no, bueno, no, Bogotá y gran parte del centro, de todo ese sí. Pero es que no, lo que quiero decir con eso, cuando Moillo llega a la entrevista con Bolívar en noviembre de 1820, por lo menos en Venezuela, ya los realistas lo que controlaban era el centro norte y parte del occidente de Venezuela, o sea, ya se había la perdido importancia de la mayoría de las ciudades. Sí, o sea, pero que no es que, me refiero que de haber pasado un momento en que prácticamente toda Venezuela y toda Nueva Granada estaban en manos realistas, a pasar a un momento en que ya se había perdido la mayor parte del territorio reconquistado, o sea, no quiero con eso tampoco, no quiero tampoco denigrar a Moillo, sino que también quiero ponerlo en su justa medida. Yo lo que creo es que el problema fue que Moillo no entendió la guerra en Hispanoamérica. Y tú sabes bien que él despreció mucho a los oficiales y a los llaneros que habían hecho la guerra con Boves. Él los subestimó y los despreció mucho. Y eso fue un factor decisivo para que muchos de ellos se pasaran al bando independentista. O sea, el error de él fue que él cumpliendo las órdenes del rey de imponer la ley. O sea, los llaneros eran civiles y se le mandó con órdenes de desarmar a todos los civiles. Entonces, por eso es que muchos llaneros desertan del ejército. Y ojo, no todos los llaneros, porque muchos siguieron al lado de Morillo peleando. Esa es otra leyenda que hay. Cuando Moillo se marcha a España, la causa realista ya prácticamente está herida de muerte. O sea, ya está al borde de la derrota. Él estuvo, los mantuvo a raya. Él se va y es cuando cae y es un desastre todo. Pero mantener a raya, o sea, mantener a raya después de haber perdido la mayor parte de Venezuela y la mayor parte de Nueva Granada. O sea, eso no se puede decir que es mantener a raya tampoco. O sea, mantener a raya. Venezuela, o sea, lo que se perdió fue Guayana, que tiene una ciudad importante nada más. El resto seguía. Guayana, gran parte del oriente, gran parte de los llanos. O sea, todavía estaba la guerra, ¿no? No tenía control de nadie. Podemos hacer otro directo debatiendo sobre la eficacia de Morillo, nos estamos atascando aquí. Pues yo puedo entender lo que dice Emilio, que tal vez en ese celo de cumplir la ley no le permitió a él tal vez llevar la guerra como tal vez se debía haber llevado, por lo que entiendo, reduciendo la eficacia tal vez de los... Y ojo, que él tenía que haber asesinado, o sea, bueno, asesinado no, ajusticiado bajo juicio a Arismendi, eso fue un error. Y Morales se lo dijo, ¿no? Bueno, tienes que pasar los cuchillos. Pero es que él le estaba cumpliendo las órdenes que le dieron en España, él estaba cumpliendo con lo Vamos que a ver, el principal error de Morillo, si se reunió con Bolívar, es en la misma reunión sacar la pistola y pegarle un tiro, y ya está, ese fue el error. Pero bueno, podemos hacer otro debate en otro directo sobre la eficacia o no de Morillo. Yo por lo que entiendo que dice Efraín, y comiendo un poco por lo que dice Emilio, hay un exceso tal vez de celo en cumplir la literalidad de la ley, cuando tal vez en el momento práctico la guerra se tuvo que llevar de otra manera. Posiblemente puede ser ahí. Pero vamos, para seguir avanzando un poco, ¿algo más sobre Morillo, Efraín, para ya cerrar el personaje? No, bueno, que yo, o sea, es que yo quiero aclarar mi posición. No es que yo diga que Morillo es porque en efecto en la península él demostró que es un buen oficial, sino que es que yo creo que él no entendió la idiosincrasia de la guerra en Hispanoamérica y él de verdad, él menospreció precisamente a oficiales como Morales, que había sido el lugarteniente de Boves, y entonces él quiso llevar a cabo la guerra de una manera quizás más acorde con lo que él había visto en la península, y es un tipo de conflicto totalmente diferente. Entonces cuando ya Morillo entrega el mando en diciembre de 1820, se lo entrega a Miguel de la Torre, ya
el bando realista estaba muy, muy debilitado y estaba prácticamente ya en las últimas, y pocos meses después ya se produce la batalla de Carabobo, lo que todavía quedaba en manos de los realistas, que es esta parte del centro norte, parte de los llanos y parte del occidente de Venezuela, caen también en manos independentistas a raíz de Carabobo, o sea, pocos meses después de que Morillo retorna a España. Entonces, pero sin duda que fue una persona que, por supuesto, soy el primero en decir que tampoco fue un monstruo como lo quiere pintar la historiografía. Mi cuestión iba por la parte de la eficacia, que ahí a lo mejor Emilio y yo no nos vamos a poner muy de acuerdo, pero bueno, Bueno, Yo, eso son yo entiendo, diferencias yo entiendo enormes. cierta parte de lo que dice Fray, pero no estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, cada cabeza es un mundo sí, sí, y sí, por sí. eso es que es bueno al hablar y debatir, ¿no? Sí, Intercambiar sí, sí, ideas. Entonces, bueno, ya llevamos casi una hora. Creo que queda un personaje más, Emilio, que querías traer hoy aquí. Ya a Sí, por Liniers lo supuesto. trataré yo en otro programa, porque también da para otro podcast. Emilio, sí, venga, y Sí, ya cerramos con él. es que no podíamos cerrar este podcast sin hablar del último capitán general de Venezuela, ¿no? Que es Francisco Tomás Morales. Sin duda alguna, pues es un actor principal de la guerra de independencia. Fue, como dije anteriormente, el lugarteniente de Boves. Estuvo desde el inicio de la guerra en la Primera República con Monteverde y siguió, prácticamente fue el último en rendirse, ¿no? Estuvo desde el principio hasta el final de la guerra de independencia. Y bueno, vamos a hablar un poco de sus orígenes, ¿no? Él nace Ujú, en Canarias en 1781, emigra también joven a Venezuela en 1801, ejerciendo como pulpero en Píritu, esto es en el oriente de Venezuela. Se incorpora en las milicias de artillería de Barcelona en 1804. Su bautizo de fuego sería ese año a las órdenes de Gaspar de Cajigal contra los corsarios británicos en el Morro de Barcelona y Pozuelos. Esto cuando estaba la guerra anglo-española, no sé si se acuerdan. Y bueno, ujú. en 1811, cuando se declara la independencia, y Morales, por supuesto, apoya la causa realista, ¿no? Y junto a los indios de las misiones de Espíritu, derrota a los separatistas controlando la provincia de Barcelona. Y en 1812, bajo las órdenes de Monteverde en el oriente, por sus acciones, es ascendido, ¿no? A subteniente. Y en 1813, pues se une a Boves en el oriente de Venezuela y al poco tiempo, pues llegó a ser su lugarteniente, a tenerle confianza, se la llevaba muy bien Morales y José Tomás Boves. Y bueno, la historiografía oficial lo tilda de cruel, pero señala que, pero el mismo Morales señala que sus actos son llevados a cabo eh, por venganza prácticamente. O sea, los insurgentes en la guerra a muerte es totalmente crueles, ¿no? Y entonces él actúa de esa manera como una reacción y una venganza hacia ellos, ¿no? Ujú. Y como precisa en una carta al gobernador británico de Trinidad de 1815, la leo muy rápidamente, la tengo por aquí. Vale. Carta de Francisco Tomás Morales al gobernador británico de Trinidad, Ralph Woodward, del 20 de febrero de 1815. Cito: la sangre de los hombres buenos derramada en los calabozos, valles y plazas de estas provincias y el robo ejecutado en los templos ha sido todo vengado, pero ha comprometido los bárbaros mandones a los vecinos de estos territorios, salvándose ellos, como acaba de suceder en este pueblo con Videao, Bermúdez y su comitiva, que se han profugado para la isla, o sea, para Trinidad, ¿no? Está hablando de la isla de Trinidad que en ese momento pues está en manos de los británicos. Y bueno, el historiador Juan Uslar, en forma de teoría conspirativa, dice que es el autor del asesinato de Boves durante la batalla de Urica, mientras Boves estaba malherido en el suelo. Lo cierto es que Boves recibe sepultura en la iglesia parroquial y Morales no escatima elogios al que fuera su jefe. Cito las palabras de Morales: hombre inmortal, héroe de España. Bueno, con la llegada de Morillo en 1815, reconoce esa autoridad, pero tienen diferencias por ser considerado un militar sin carrera profesional, ¿no? Entrando en Ujú. conflictos con él y sus hombres, como bien señaló Efraín anteriormente. Y bueno, en 1821, durante la batalla de Carabobo, Morales y su caballería
deserta porque odiaba a Miguel de la Torre. Y este hecho es definitorio en la victoria insurgente. Es nombrado capitán general de Venezuela. En 1822 desde Puerto Cabello logró súbitas victorias en Coro y Maracaibo, regresando a control realista a estas provincias. Y en 1823 es derrotado en la batalla naval del lago de Maracaibo y capitula. Y cita que la causa de la derrota fue la siguiente: la debilidad de espíritu de una gran parte de los jefes que desgraciadamente se hallaban en la cabeza de las provincias y que la mayoría del honrado pueblo americano se hallaba bien con el gobierno de su majestad el rey. Así que bueno, luchó hasta el final Morales. Efraín, ¿algo que añadir? Bueno, que Francisco Tomás Morales sí también es otro personaje peculiar, importante de la independencia y también tiene sus cosas curiosas, como el hecho de que estaba casado con Josefa María Bermúdez, ¿no? Que era hermana de uno de los grandes caudillos independentistas de José Francisco Bermúdez. Ojo que Monteverde también estaba emparentado con José Félix Rivas, otro independentista. Exacto. Pero que Morales es acuñado de este caudillo independentista, de José Francisco Bermúdez, con lo cual las cenas de Navidad serían muy interesantes en esa casa. No, pero, y que bueno, después de Carabobo, o sea, con la causa realista ya prácticamente destruida, que lo que quedaban eran unas pocas plazas en manos realistas, le tocó asumir el mando supremo de lo que quedaba del bando realista y sin embargo hizo un papel más que digno, ¿no? Dirigió la campaña de Occidente en 1822 y logró ampliar un poco los territorios de esas plazas de esos últimos reductos realistas en Venezuela, hasta que como dice Emilio, finalmente tuvo que capitular, ¿no? Y se marchó de Venezuela, dejando tras de sí solamente un pequeño núcleo realista en Venezuela. Y bueno, así, antes de finalizar, solamente para que no digan que solamente en Venezuela, hacer solamente una mención muy por encima a otros caudillos realistas de otras partes de Hispanoamérica, como por ejemplo los hermanos Pincheya, que dirigieron una guerrilla realista en Chile y Argentina entre 1817 y 1832, o sea, mantuvieron viva la causa del rey hasta muchos años después de que ya la causa estaba perdida. O Agustina Gualongo, el caudillo realista de Pasto, ¿no? Que murió fusilado y dijo: si tuviese 20 vidas estaría dispuesto a inmolarlas por la religión católica y por el rey de España. Y bueno, en general, decir que si fuéramos a destacar a todos los caudillos realistas, a todos los héroes de España en las guerras hispanoamericanas, necesitaríamos como 20 podcasts, porque realmente sí, y los iremos haciendo decenas. poco a poco, porque también está Rodil en la defensa del Callao, que fue el último en rendirse. Y bueno, mención especial. Santiago Liniers en Argentina. Eso iba a decir. Que Antonio Huachaca en el Perú. El mismo Agustín Iturbide, no nos olvidemos de él, que él era realista. Y se pasó. Y fue el que independizó México después. Es como si Boves, siendo el jefe realista, se hubiera independizado de España y se hubiera autoproclamado el emperador, como lo hizo Iturbide en México. Es algo parecido, ¿eh? Es que lo de México es alucinante. O sea, yo cuando ya te pones a leer, es otra historia aparte. O sea, es un mundo diferente a Sudamérica. Y bueno, la característica especial de Liniers es que era francés. O sea, yo creo que eso no lo tenéis nadie. O sea, en ninguna república hispanoamericana tenéis un realista francés. Creo. Pero ya le haremos un podcast porque también tiene una vida muy, muy interesante. Aparte, era un personaje muy peligroso en Río de la Plata. Por eso lo fusilaron muy rápido a él. Porque realmente es un héroe. Era un héroe en Buenos Aires. Murió por España. Murió por España, pero aparte es que esa esquizofrenia de Argentina, porque también es un héroe para la propia Argentina, porque es el que echó a los ingleses, el que defendió Buenos Aires de los ingleses. En las invasiones británicas al Río de la Plata, así es. Sí. Entonces, bueno, sí, ya haremos otro podcast para hablar de todos estos personajes y haré yo uno también de Liniers porque lo merece. La verdad que es un personaje tremendamente interesante.
Bueno, señores, como siempre, un auténtico placer haberos escuchado. Yo creo que podemos dejarlo aquí, 1:15, ya es hora de cenar y de irse a la cama. Así que, señores, muchísimas gracias a todos, a Emilio y a Efraín especialmente, por habernos iluminado hoy con su conocimiento y a la gente del chat también por habernos acompañado. Muchas gracias y hasta el próximo directo. Chao, adiós.